Bien amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro espacio especial sobre acontecimientos, también festividades muchas veces de Israel. Hoy tenemos un nuevo tema, pero para hablar de este tema está con nosotros José Ignacio Rodríguez. Bienvenido, José. Muchas gracias, Sergio. Estoy aquí encantado de estar contigo, como siempre. Hemos estado unos días fuera de los estudios, pero ya volvemos para poder seguir hablando de temas interesantes. Hoy tenemos este tema, las serpientes y los escorpiones de la ONU. Y está José para que nos explique el título. Me lanza a mí los títulos, pero José, cuéntanos. Bueno, yo creo que también es importante que un titular, sea escrito o sea en la televisión, pues tenga un cierto impacto de llamada. Sí. Claro, cuando decimos las serpientes y los escorpiones de la ONU, pues como que nos llama más la atención, que debería llamar la atención, porque se trata de que reflexionemos sobre muchos aspectos que los damos por hechos ya y no los cuestionamos, ¿no? Y yo creo que tenemos que cuestionarnos todas las cosas a nuestro alrededor para tener también un criterio propio, porque al fin y al cabo después nos llama mucho la atención cuando decimos vamos a votar, ¿no? Y pensamos que hemos puesto un voto en una urna y que hemos cambiado el mundo por eso, ¿no? En realidad un voto es una opinión, uno tiene una cierta opinión de una tendencia política, sea la que sea, y emite un voto. ¿Por qué? Porque tiene criterio, y su criterio es votar. En muchos casos, otros se puede llegar a seguir la corriente y voto lo que vota la mayoría, ¿no? En este caso yo creo que cuando estamos hablando en estos programas, en general en toda la televisión, ¿no? En particular cuando hablamos aquí en Solidaria TV, yo creo que estamos también trasladando un criterio que puede ser personal, no es un criterio que abarque a todos los programas ni a toda la cadena, sino es un criterio personal. Pero los criterios personales son importantes que los mantengamos porque nos sirven como herramientas de comunicación. A veces no tenemos criterio, nos dicen algo y nos quedamos un poco como en blanco. ¿Y qué voy a decir o qué voy a hacer? O no tengo opinión muchas veces, ¿no? Y por eso digo que es muy importante que un titular ya determine un poquito en qué vamos a entrar. Dicho esto, me gustaría explicar un poquito lo que tú me has dicho, la pregunta, ¿qué significa este título, las serpientes y los escorpiones de la ONU? Mire, la ONU, y digo escrito está, porque está escrito, es un oscuro nido de serpientes venenosas aletargadas por la masiva ingesta de víctimas de todo el orbe internacional. Ya sé que pueden ser palabras llamativas, pero hay que considerarlas en su contexto y lo que tratan de decir. Mire, la ONU es un organismo que se alimenta realmente del odio contra Israel, contra los judíos y contra sus muchos amigos. Porque a veces nos han hecho pensar como que Israel está solo, aislado. No, Israel tiene muchos amigos en el mundo entero que son la bandera y el estandarte que proclama lo que es un país, lo que hace, cómo vive, su cultura, etcétera, etcétera. Estamos viendo algunas imágenes de esa ONU y imaginaros la cantidad de serpientes y escorpiones que pueden caber en cada una de esas oficinas, que llaman oficinas, yo más bien le llamo unos nidos de serpiente. Mire, el principal aliado, eso está por demás decirlo, y amigo de Israel es Estados Unidos, eso ya está fuera de toda duda, que se ha enfrentado a áspides con rigor, con moralidad y con valentía. Áspides que viven sobre todo en las cavernas del antisemitismo, principalmente, digo, en Europa. La convivencia con serpientes venenosas o con escorpiones yo no creo que sea fácil, pero en el seno de la ONU parece que están encantados con su presencia. Un tétrico lugar, en realidad, donde las cuidan, alimentan e incitan a que inoculen su veneno contra los judíos en particular, e insisto otra vez, y contra los amigos de Israel en general, que preciso otra vez, que son muchos y buenos. Uno de los principales amigos de Israel es Estados Unidos. Nadie lo puede dudar por los últimos acontecimientos. Y bastante curioso lo que dijo Donald Trump hace unos días, ¿no? Que cualquiera que se oponga a su declaración, pues oye, igual Estados Unidos deja de invertir en esos países, dando a entender de que si es bueno para una cosa, es bueno para todo, no solamente para lo que yo quiera o el país que quiera, para lo que le convenga. Claro, es que muchas veces nos pensamos que, o muchos países tal vez, se piensan
que pueden conseguir de Estados Unidos muchas cosas. En realidad, Estados Unidos es un país muy generoso en la práctica, ¿no? He vivido varios años en Estados Unidos y he podido experimentar esa generosidad a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel de las autoridades y las ayudas sociales, y a nivel también de la gente normal y corriente por la calle, la gente que consideramos pues, amigos, conocidos. He podido ver también esa generosidad. Claro, Estados Unidos dice, vamos a ver, queréis que os demos nuestro apoyo, pero cuando pedimos un apoyo, digo limitado, porque la votación en realidad que se ha hecho contra Estados Unidos, ¿no? También contra Israel y contra su capital, Jerusalén. Pero le están pidiendo a Estados Unidos apoyo de muchas maneras, y se gasta en Estados Unidos dólares a mansalva, no sé qué expresión emplear, pero sin en cambio le está pidiendo a aquellos que supuestamente son sus amigos que colaboren en establecer simplemente un voto que apoye una resolución tomada por un Estado soberano como es Estados Unidos, que ha dicho, oye, yo considero que Jerusalén es la capital de Israel y por tanto, pues yo lo digo así. ¿Qué ha pasado? Que cuando Estados Unidos ha reconocido, como dijimos en semanas anteriores, no es un voto, es una resolución de intención, ha reconocido que Jerusalén es la capital de Israel, resulta que en la ONU se forma un grupo de presión en contra para ir en contra, y perdón por la redundancia, de Estados Unidos y de su presidente por emitir dicha resolución. O sea, ¿cómo es posible que todas las naciones en bloque se pongan en contra de un país porque diga que él reconoce a Jerusalén como capital de Israel? Yo creo que es algo impensable, ¿no? Que cómo se pueden poner todos los países de acuerdo, bueno, no todos, lo veremos ahora, pero una inmensa mayoría en contra de una opinión, porque es una opinión que ha tenido el presidente de Estados Unidos, en contra de esa presunción o de esa intención o de esa declaración. ¿Cómo es posible? Bueno, por eso digo que en una especie de, y perdón por la expresión, que quiero que se entienda en su contexto, en una especie de manifestación del Día del Orgullo Áspid, lo que ha hecho la ONU, una inmensa mayoría de naciones que acogen en sus fronteras a esta clase de reptiles. Cuando digo reptiles, digo aquellos que son antisemitas, porque el antisemitismo es algo venenoso, que solamente los reptiles pueden tener. La ONU aprobó esta venenosa resolución, insisto en la redundancia, de condena a los Estados Unidos por su reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel. Mire, yo creo que esta envenenada resolución no se limitó a condenar, y digo, fíjese qué palabra, a condenar solamente a Estados Unidos o a la administración norteamericana, sino que además incita a todos los países del mundo a no trasladar sus embajadas a Jerusalén. Yo creo que uno de los primeros países, y corrígeme si me confundo, es Guatemala, que ha dicho que ya está moviendo su embajada a Jerusalén. Hay otros países que lo están haciendo y lo van a hacer en los subsiguientes días. Pero ¿cómo es posible que todos los países del mundo inciten contra, en este caso, Estados Unidos, pero no solamente contra Estados Unidos, contra Israel, contra los judíos, y además inciten a que nadie traslade? Es un boicot, es un boicot internacional. ¿Un boicot contra quién? ¿Contra Estados Unidos? ¿Contra Israel? ¿Contra los judíos? Bueno, yo primero digo que es un boicot contra el cielo. Y yo creo que los que luchan contra el cielo lo tienen muy mal, ya lo tienen perdido. Pero el hombre, el mundo, las naciones, sus dirigentes más bien, insisten en enfrentarse con la voluntad del cielo. El cielo es el que ha determinado que Israel tenga su capital en Jerusalén. En otras palabras, que Jerusalén sea la capital de Israel. Lo ha determinado el cielo. Ni siquiera lo ha determinado los judíos, lo ha determinado el cielo, que ha permitido y ha guiado en la historia para que así sea. Y ahora vemos, a estas alturas del siglo XXI, que la mayoría de las naciones del mundo se enfrentan contra otro país, que ya digo que no es Israel, que es Estados Unidos, por emitir una opinión o una resolución o un dicho, en palabras coloquiales, de que Jerusalén es la capital de Israel.
¿Cómo es posible? ¿Alguien se ha dado cuenta de lo que esto significa? ¿Cómo es posible que el mundo entero se ponga de acuerdo en condenar a Estados Unidos cuando hay tantas cosas que deberían condenar la ONU y que no condenan? ¿Cómo no condenan los más de 600.000 muertos en Siria? Por decir un solo ejemplo. ¿Cómo no condenan la cantidad de millones de gente que muere de hambre en el mundo entero? ¿Cómo no condenan la esclavitud? ¿Cómo no condenan todas las acciones terroríficas del Islam en bloque? Porque no lo condenan. Y sin en cambio se han puesto aquí de acuerdo la mayoría de las naciones del mundo para condenar a una nación soberana que ha dicho que Jerusalén es la capital de Israel. ¿No es algo asombroso realmente? Y sobre todo también los países que optan por abstenerse, ¿no? ¿Qué podemos entender por la abstención? No solamente que, o sea, como que ni para ti ni para mí, ¿qué entendemos allí? Bueno, en términos ONU hablan de resolución, ¿no? Han emitido una resolución que no tiene ningún efecto ni ningún valor, dijéramos, legal, porque como todos sabemos, entre otros países, pocos países, Estados Unidos tiene el derecho a veto y por tanto ninguna resolución puede salir aprobada sin el veto, mejor dicho, sin la aprobación explícita de uno de esos países, que creo que son 5, entre ellos Estados Unidos. Por tanto, esta resolución es meramente una pantomima, una resolución pantalla, para decir al mundo entero que nosotros estábamos en contra de algo injusto, que es absolutamente injusto el enfrentarse contra Estados Unidos por esto, insisto, no solamente contra Estados Unidos, ¿no?, sino también contra Israel. Por tanto, esta resolución no es una resolución, es una incitación al odio. Una incitación al odio contra Estados Unidos, contra Israel, contra los judíos y contra su capital, Jerusalén. De esos, fue secundada esta incitación al odio por 128 países de los 193 miembros que son de la ONU. Votaron en contra de Estados Unidos, entre ellos España. Ojo, entre ellos España. Claro, después nos quejamos en este país de que las cosas no van bien, de que tenemos problemas, de que hay dificultades, de que si la economía, de que si la división territorial, de que si los nacionalismos. Pero ¿cómo no nos va a afectar eso si España vota injustamente contra algo que es evidente y razonable y justo de reconocer que Jerusalén es la capital de Israel? Ahí vemos unas imágenes de la carretera, una de las autopistas de Jerusalén, Tel Aviv, en la cual pues hemos transitado varias veces. Se puede ver un país moderno. Pasa que las imágenes que nos ponen muchas veces de Israel son como en un campo tirándose piedras contra los palestinos, ¿no? Los que han visitado Israel van a reconocer un país súper moderno, avanzado. Son imágenes de la playa de Tel Aviv o de la zona de Tel Aviv, el cual nos sorprendería, ¿no?, ver lo que hacen. Pero estos 128 países han votado en contra. De esos 193 en total, 128 en contra. 9 países votaron a favor digo a favor en el sentido a favor de Estados Unidos, incluido, pues, lógicamente Israel, y 35 optaron por abstenerse. O sea, no dijeron ni que sí ni que no. Bastante cobardía ya es, ¿no? Ni frío ni caliente, ¿no? Además, la abstención de algunos países europeos sí que ha supuesto una ruptura de acción en la política exterior europea, porque la política exterior europea está gobernada o dirigida desde Bruselas. Pero sin en cambio ha habido países en Europa que se han abstenido de condenar a Estados Unidos y a Israel. Se han abstenido. ¿Por qué? Porque, por un lado, porque yo creo que tendrán miedo a las consecuencias. Claro. Más vale que tengan miedo a las consecuencias, ¿no? Pero por otro lado, yo espero que sus dirigentes hayan entendido que, aunque no sean creyentes ni entiendan cosas espirituales, la trascendencia que tiene la capitalidad de Jerusalén, la trascendencia a nivel de las palabras bíblicas y proféticas y acontecimientos del pasado y del futuro. Israel, Jerusalén, va a ser la capital del mundo. Va a ser la capital del mundo, sí o sí. Lo diga la ONU o no lo diga. Lo digan las serpientes o los escorpiones, no quieran, va a ser la capital del mundo. De hecho, lo es, en el sentido más técnico de la palabra. Pero nos encontramos que hay, en Europa ya hay una división realmente, porque no se ha aceptado, algunos países no han aceptado la línea
antisemita de Europa, que va en contra de Israel. No tiene sentido a estas alturas de la vida que Europa se enfrente con Estados Unidos y se enfrente con Israel en una nueva resolución antisemita, condenando lo que ya hemos dicho, insistimos, en una opinión de un país respecto a dónde va a poner su embajada. Es que eso es el colmo, ¿no? Que un país no pueda decidir dónde va a poner su embajada y que los demás países del mundo se enfrenten contra ese país. ¿Dónde se ha visto eso? Me decía que España ahora mismo dice, voy a poner mi embajada pues en Jerusalén, y todos los países del mundo condenaran a España. ¿Cómo nos sentiríamos aquí? Es una locura, ¿verdad? Bueno, si en cambio lo hacen contra Estados Unidos, y como hay un pozo también, no solamente antisemita en la ONU, sino anti-norteamericano, hay un pozo anti-norteamericano, ¿no? Yo no estoy juzgando aquí ahora a ningún país, pero hay un pozo anti-norteamericano. Ese pozo hace que se envenene al resto de las naciones contra Estados Unidos y contra Israel. ¿Por qué? Porque hay esa incitación al odio. ¿Va a tener consecuencias esa incitación al odio para Europa, para el resto de los países del mundo? ¿Va a tener consecuencias? Las va a tener. A corto, a medio y a largo plazo. Va a tener consecuencias, porque, insisto, no es solo una resolución contra Estados Unidos, es una resolución contra el cielo. Y eso, que yo sepa, en toda la historia nunca ha funcionado bien. Esta votación que fue emitida por los diferentes medios de comunicación por es embajadora, ¿verdad? Que es sí, Nikki Haley, que argumentó y también dio a entender toda la posición de Estados Unidos sobre este tema. Aquí, según las notas que tenemos, 65 países se negaron a condenar a Estados Unidos. ¿Qué podemos decir de estos países que digamos que no han condenado a Estados Unidos? Bueno, estamos hablando de que la embajadora de Estados Unidos, Nikki Haley, ya avisó con anterioridad que la votación contra la administración norteamericana tendría esas consecuencias. En esos hemos nombrado ya a corto y medio plazo y largo plazo. Bueno, subrayó también algo llamativo, que es muy llamativo, lo cual muchos ignoran también. Hablamos de que 128 países votaron en contra de Estados Unidos, pero 65 países se negaron a condenar a Estados Unidos, sea en la forma en que votaron, porque se abstuvieron o porque muchos se ausentaron de la votación. Ya lo hemos visto otra vez. Es otra técnica. Es una técnica para no mojarme o para no quedar... Que igual personalmente están de acuerdo, pero a nivel político no lo quieren decir, ¿no? Exactamente. Eso pasa mucho. Entonces dicen, bueno, pues nos ausentamos de la votación. Una votación también muy trascendente, ¿no? Bueno, pues entre esos 65 países estaban los que votaron en contra de condenar a Estados Unidos, y los que se abstuvieron y los que se ausentaron. Esos 65 países, que si queremos saber cuáles son, están ampliamente difundidos en las redes, podemos encontrar incluso en la página web de la ONU y en otras muchas páginas, podemos encontrar los países que se abstuvieron, que votaron en contra, que votaron a favor, etcétera, etcétera. Pero eso al final era una ponzoñosa votación, hemos dicho antes, que tiene esas consecuencias y las va a tener. Pero 65 países, entre ellos uno que me llamó mucho la atención por los vínculos también que mantengo, es Rumanía. Rumanía votó en contra de que se condenara a Estados Unidos, y ya está diciendo Rumanía ahora mismo que va a trasladar su embajada. Guatemala ya lo está haciendo, y otros muchos países lo van a hacer en los siguientes días o meses o semanas o años. Pero sí o sí, los países que quieran tener una correcta relación con Israel y con Estados Unidos van a tener que tener su embajada en Jerusalén. En Jerusalén está el Parlamento israelí, la Knesset. En Jerusalén están todas las instituciones oficiales. No tiene sentido que esté todo el centro de político en la capital y que las naciones tengan sus embajadas en un sitio alejado como es Tel Aviv, que es una moderna ciudad, pero no es el centro neurálgico de la política en Israel, ¿no? Eso es Jerusalén. Por tanto, digo que esos 65 países van a tener una proyección internacional en los próximos años.
no hay que ser profeta. A veces la gente se pone muy espiritual, se pone a decir palabras proféticas y no sé qué. No hay que ser muy profeta para darse cuenta de que los que se enfrentan con el cielo se están enfrentando a perder, evidentemente, ¿no? Y los que, como dice la Escritura, los que bendicen a Israel, el cielo los bendice. Los que maldicen a Israel, el cielo los maldice. Es que no se puede decir de otra manera. Y por el lado que nos toca, yo quisiera hacer una advertencia, una santa advertencia, y sin ánimo de otra vez, ni soy profeta ni hijo de profeta, ¿eh? Pero quiero decir que para España nos vienen tiempos muy difíciles. Ya sé que todos los parámetros económicos dicen que, bueno, que estamos ya recuperando la economía, que ya van a pagar más a los empleados. Hay muchos cambios que son positivos, pero España ha dado un paso atrás. Ha dado un gran paso atrás condenando esta resolución que, insisto, no solo es contra Estados Unidos, es ni contra Israel, ni contra los judíos, es sobre todo contra el cielo. Y eso va a tener un costo para nosotros. Por tanto, yo creo que sí deberíamos estar conscientes de la importancia que tienen las declaraciones de nuestros representantes en el gobierno o en las instituciones políticas. Por eso es importante, claro, que emita un voto, pero un voto particular de cada uno de nosotros no tiene mayor trascendencia si los políticos y los que están delante en las instituciones internacionales no hacen su parte. Por tanto, la pérdida que va a sufrir el gobierno en estos tiempos venideros va a ser tremenda. Ya se ha visto con las elecciones en Cataluña, las elecciones autonómicas. Ya se ha visto la gran pérdida que ha tenido el partido que apoya al gobierno, o del cual pertenece el gobierno en España. Ya ha sido catastrófico lo que ha pasado, ¿no? Claro, enseguida salen los líderes diciendo, no, esto no va a afectar al resto del país. No, sí va a afectar al resto del país, porque España ha cometido un suicidio político, lo digo así, para entendernos, al aceptar esta declaración ponzoñosa en contra, insisto otra vez la palabra, de Estados Unidos, de Israel y del cielo. Por tanto, sí que va a tener consecuencias para este país y deberíamos estar alerta, pero nosotros tenemos también que hacer algo. No podemos simplemente quedarnos mirando, como se dice en esa expresión que muchas veces se emplea, que hay una vaca que está mirando el tren que pasa, le mira, sigue comiendo y no pasa nada, ¿no? No podemos ser así. Tenemos que tener una posición ideológica, una posición espiritual, está claro, una posición personal de apoyar lo que es justo. Lo que es justo en todos los sitios, sea en España, sea en Europa, sea en Estados Unidos, en Israel, en China. Lo que es justo es justo. Y no es de justicia ni de recibo que se haya condenado a un país como Estados Unidos, que siga insistiendo en condenar a Israel porque dice que su capital es Jerusalén. Es que es algo tan incongruente, tan venenosamente incongruente, que está alentando que todas las naciones, no digo todas evidentemente, pero la mayoría vayan en contra de Israel. ¿No dice algo esto? Pues claro que no dice algo, porque la historia en la escritura es muy clara. Israel es esa piedra que dice que los que la traten de cargar pues serán dañados, ¿no? Porque Jerusalén, estoy diciendo la capital, ahí está el templo, estaba el templo, ahí está el centro, en ese muro, en el cótel, que es la parte donde hoy en día el pueblo de Israel tiene su centro de peregrinaje para seguir pidiendo que venga el Mesías. En ese lugar dice que la presencia de Dios está siempre delante del muro. Bueno, yo creo que hay tantas palabras proféticas y repito, no voy a entrar en cuestiones aquí espirituales ni en cuestiones, insisto, de palabras proféticas, ni yo soy profeta, lo dije antes, pero creo que hay que darse cuenta de la influencia profética que tiene Jerusalén en este tiempo de la historia, lo que tuvo en el pasado y lo que tendrá en el futuro. Por tanto, hay que estar alerta e insisto, lo que ha hecho España en este caso, porque nos toca a nosotros, ha sido un retroceso enorme que tendrá consecuencias enormes. E insisto, no estoy diciendo nada que no sea de lógico entender. No solamente España, sino Europa y todos los países del mundo que siguen en ese enfrentamiento sempiterno contra los judíos. Por tanto, yo creo que ese nuevo orden que hablan muchas veces, sí ahora va a empezar a ser realmente un nuevo orden. Sí, y que pues está claro que las cosas cambian, que
entre una, por ejemplo, ¿no? Una autoridad y una persona, o sea, cuando no hay una fidelidad, cuando algo cambia porque no se ha cumplido, pues puede pasar esto, ¿no? Lo que dice aquí, ese nuevo orden, y también a nivel espiritual, que muchas veces la gente no entiende, pero a nivel espiritual, como has dicho tú, en la palabra de Dios, en la Biblia, habla, ¿no? De bendecir Israel. Entonces yo creo que tendríamos que entender estas cosas y que los países tendrían que pensar mucho antes de hacer una declaración, no tan a la ligera de recibir un informe, sabe quién de quién, ¿no? y dar una resolución, sino que cada país tendría que ver bien la realidad de las cosas, ver bien las cosas que han pasado. A mí me tocó mucho el otro día que fui a ver el museo de Auschwitz, ¿no? O sea, algo de lo cual resaltaban, y qué bueno que está teniendo mucha acogida. Sí. Estaba lleno en un día particular que no era ni festivo, entonces la gente está entendiendo que una sociedad moderna como era la alemana en ese momento hizo la catástrofe que hizo, ¿no? Entonces de matar a tantas personas, entre ellos judíos, pero muchas más personas. Entonces, ¿de qué manera una sociedad tan moderna se puede cegar y llegar a aniquilar a aquellas personas que consideran como amenaza, y que en este caso simplemente era porque estaban prosperando más? Entonces es bastante curioso, y en lo cual podemos caer hoy en día, y hay que tener mucho cuidado. Sí, como bien has dicho, no solamente Alemania, porque Alemania fue, dijéramos, el incitador o el precursor, pero también antes ya se había hecho en España y en otros muchos países, ¿no? Pero fue en toda Europa. El problema es que el holocausto del cual estamos hablando, la Shoah en hebreo, fue en toda Europa, y parece mentira que, como tú bien has dicho, esos países que supuestamente eran cultos, eran modernos en su tiempo, eran avanzados, que en cambio se empozoñaron sus mentes y sus corazones contra todos los judíos, que eran también alemanes y ciudadanos de Europa. Sí, sí. No es que habían sido, aunque fueran absolutamente extranjeros en el sentido estricto de la palabra, ¿cómo es posible que se incite al odio contra las personas de tal manera que llegaran a aniquilarlos, a sus propios ciudadanos, ¿no? Insisto, no solamente se trata por ser ciudadano, no, a las personas. ¿Cómo se puede odiar tanto al ser humano para desear su muerte, esa muerte tan horrorosa como se produjo? Es muy importante que nosotros vayamos a ver esa exposición de Auschwitz, que está aquí en Madrid, porque empezaremos a tomar conciencia, algo a lo menos, de lo que supuso ese terrible hecho en la historia. ¿Para quién? Para toda Europa y para el mundo entero. Y el cambio que supuso. Por tanto, el asunto del que estamos hablando no es baladí. La historia ya está escrita en los cielos. Es que no nos damos cuenta. Pensamos que nosotros estamos haciendo la historia. Nosotros formamos parte de la historia. Pero la historia ya está escrita en los cielos, y la votación que se ha hecho en la ONU supone un enfrentamiento, yo digo, histórico. Sí, un enfrentamiento histórico, tanto como pudo ser el enfrentamiento, salvando las diferencias ahora, entre la Europa del Holocausto y el siglo XXI en el cual estamos. Pero supone un enfrentamiento, una incitación al odio también, porque ¿cómo actuaban en este caso en Europa? Pues marcaban a los judíos, les marcaban sus comercios o sus tiendas. Bueno, no voy a entrar en todo ese terrible hecho que pasó, pero todo empezó por incitación al odio. Y ese odio se sigue hoy manifestando ahora en las Naciones Unidas, que es, dijéramos, el gobierno mundial, porque la ONU realmente es organización de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque es un gobierno en la sombra, tal vez, pero es un gobierno mundial. Por tanto, un enfrentamiento que, insistimos, va a tener muchas consecuencias y que algunos no se dan cuenta. Digo un ejemplo. Yo creo que los incrédulos, los descreídos, los agnósticos, los ateos y demás corrientes de pensamiento humanista tal vez no alcancen a ver la trascendencia de este acontecimiento mundial. Pero lo peor es que aquellos que se llaman creyentes tampoco lo vean. Porque claro, que no lo vea alguien que no crea, que es un descreído, que se declara agnóstico o ateo o lo que fuera, o pensamiento humanista, y dice, bueno, yo no creo nada de esto, pues hombre, se puede entender. Pero que no entiendan la trascendencia, muchos que se llaman creyentes, sí que es una señal muy preocupante. Y a la vez también hay otros muchos, miles y millones de creyentes que sí entienden esto. En todas las naciones hay hijos de Dios, hay hijos de luz.
Por tanto, en todas las naciones tenemos que iluminar, y tenemos que iluminar en nuestro medio ambiente, ¿no? La historia realmente no puede ser reescrita, o sea, no vamos a cambiar la historia. La capital de Israel es y será, déjeme decir esta palabra, eternamente Jerusalén. Los que han tomado el antídoto contra el venenoso antisemitismo, deberíamos agradecer al cielo ser parte de aquellos que serán bendecidos pues por bendecir a Israel. Los agradecidos, déjenme decirlo así, mientras tanto, hagan asbará. ¿Qué significa la palabra asbará? Significa que tenemos que explicar, que iluminar, que fomentar la buena imagen de Israel, y yo digo ahora también de Estados Unidos en el mundo. O sea, asbará es explicar, dar luz. Por tanto, nosotros como creyentes tenemos que iluminar, que dar luz, explicar lo que significa, la importancia que tiene y la tragedia que supone para las naciones este enfrentamiento directo para con el cielo. Por tanto, yo os animo a que todos hagamos nuestra parte en nuestro lugar, en nuestro pequeño círculo, que tengamos la capacidad de hacer asbará, de iluminar, de enseñar, de compartir, de animar, de dar luz a tanta oscuridad y de librar de ese veneno antisemita, de lo cual nosotros ya estamos curados, sanados, porque nuestro corazón ha sido limpiado de tan mortal y venenoso efecto. Y vemos, ¿no? O sea, lo que pasa en todo el mundo, ¿no? Una de las cosas, volviendo al tema del holocausto, era que la iglesia misma no, o los creyentes, igual algunos hicieron su trabajo personal, con un poco de personas salvando personas, pero en general la iglesia no se pronunció, ¿no?, sobre ese tema. Simplemente me parece muy fuerte cuando estás en esta exposición de Auschwitz y que llevan a la gente del pueblo a ver los sitios donde quemaban a gente, o sea, los gaseaban, y que supuestamente la gente de los pueblos no sabían nada, pero era el olor, se percibe, sabían que algo pasaba ahí y nadie dijo nada, y cuando estuvieron allí pues sus caras eran de horror, ¿no? Entonces que la gente, a pesar de lo que esté pasando, tiene que hablar, tiene que moverse, ¿no? Algo que el ya expresidente de la Comunidad Judía de Madrid, ¿no?, David Hachuel, dice esta frase, creo que es de una persona muy importante, de Leví, no me acuerdo el nombre, en Israel, que cuando el mal crece es cuando los justos no hacen nada y se quedan quietos y se quedan parados y ven la maldad a su alrededor y simplemente son observadores. Entonces creo yo que cuando algo que está mal está pasando, pues hay que moverse, ¿no? Hay que dar un paso adelante. Sí, como tú bien has dicho, ¿no? No podemos ser observadores. Y cuando nos callamos, cuando no decimos nada, cuando lo dejamos pasar, cuando nos abstenemos, o nos ausentamos, para no emitir nuestro juicio, estamos realmente apoyando al mal. Porque es que ese mal crece desaforadamente todos los días. Y el cielo nos ha puesto para preservar este mundo. No decimos tantas veces, se nos llena la boca decir que somos la sal y la luz del mundo. ¿Y qué estamos haciendo para sanar a este mundo? Aparte de vivir cómodamente. Nos estamos enfrentando con este nido de serpientes. En este caso es la ONU, pero es que tenemos a nuestro alrededor muchas serpientes, muchos antisemitas, muchos antijudíos, muchos anticristianos, ¿no?, que están en contra del cielo. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Nos quedamos simplemente, como tú bien has dicho, como observadores? ¿Miramos y dejamos pasar las cosas? ¿O nos levantamos valientemente, como habló ahora de Josué en la Biblia, ¿no?, que se levantó y dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? Bueno, aquí hay que servir al Señor o no servirle. Términos medios no valen. Aquí eso bueno, me ausento de la votación o simplemente me abstengo, aunque esté presente me abstengo, no digo nada, no vale para el cielo. Nosotros, que tenemos que ser y que somos la sal y la luz del mundo, tenemos que preservar la verdad, que preservar la justicia y que animar a otros a que la guarden también, a que guarden la justicia, a que sean justos en sus opiniones. Y yo creo que esta votación que hemos visto, dramática votación, venenosa votación, insisto, de la ONU en estos días, con el apoyo que ha tenido, va a ser menor si nosotros, a lo largo del tiempo y
yo creo que todos los días, porque lo que no podemos tener es la fe del domingo, ¿no? O la fe de un día a la semana, o la fe temporal. Nuestra fe es fe o no es fe. Y por tanto tenemos que insistir todos los días en defender la justicia, la verdad, el camino, la vida que Dios ha puesto a nuestra disposición para que la compartamos. Por tanto, yo creo que si nosotros hacemos nuestra parte, emitimos opiniones, difundimos artículos, hacemos programas, compartimos la verdad, hacemos exposiciones, y digo hacemos en el sentido de entender, colaboramos en lo que podamos, ¿no? ¿Qué más me gustaría a mí que poder haber hecho algo en la exposición que hay ahora en Madrid? Mencionaste de Auschwitz, ¿no? Pero por lo menos yo estoy a favor de que se dé a conocer la historia de Israel en España. Tendría que haber un museo del Holocausto, como el que hay en Jerusalén, en cada ciudad, en cada país, en cada capital, para que todo el mundo pudiera darse cuenta del horror que supuso y que sigue suponiendo la incitación al odio contra los judíos, que ahora también se ha extendido contra los cristianos. Estos días están sufriendo una persecución atroz los cristianos en el mundo, atroz. Y se preocupa la ONU de emitir una resolución de condena contra la persecución de los creyentes, sean judíos, sean cristianos o sean de otros grupos religiosos. ¿Se está preocupando la ONU de eso? No se preocupa. Se preocupa de condenar a los amigos de Israel, a Israel y a los judíos. Por tanto, aquí vemos algo muy dañino. Por eso digo que las serpientes y los escorpiones están muy a gusto en la ONU, están muy a gusto, están en sus agujeros emitiendo resoluciones e incitando al odio contra los judíos. Esa es la triste realidad. Y nosotros no podemos estar aquí simplemente, bueno, pues comentamos la noticia, qué malos son los de la ONU y vamos a otra cosa. No, esto tiene que ser una forma y un estilo de vida, el defender la justicia que viene del cielo. Y por tanto nosotros somos responsables de nuestras palabras. De hecho dice la Escritura así, ¿no? Seremos condenados o seremos aprobados, ¿por qué? Por lo que decimos. ¿Qué estamos diciendo? ¿Estamos bendiciendo a Israel? ¿Estamos votando a favor de Israel? ¿O nos estamos absteniendo? ¿O nos estamos ausentando? Todavía es más cómodo. Dice, bueno, mira, yo me ausento de este tema, yo no sé nada, yo tengo mi vida, tengo mi familia, mi casa, mis temas. Yo creo que es terrible, ¿no? Que es terrible que a estas alturas, y como tú dijiste, siendo creyentes, que tengamos una vista tan opacada, ¿no? Por la injusticia, que no seamos capaces de ser profetas de la justicia, de decir la verdad, de decir lo que es justo y de proclamarlo valientemente. Pero valientemente, aquí los cobardes no tienen cabida. Si somos lo que decimos que somos, tenemos que vivir como valientes y decir que el pan es pan y que el vino es vino, que el agua es clara y el chocolate es espeso. Esa es la verdad y no se puede cambiar eso, ¿no? Y también tenemos que decir que Jerusalén es la capital eterna de Israel. Bueno, pues José, muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Hemos tenido un amplio comentario sobre este tema y que el tema seguirá. Todavía tendremos más reacciones, más titulares sobre este acontecimiento, pero gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a despedir, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Hasta el día de mañana.